Voy a empezar a grabar. Y vamos con esta Profe, parte. no entendí algo Diga, de los cuestionarios. ¿Van a ser como enviados por Word o como en clase usted nos va preguntando? ¿O envi- ambos? enviados por Word. Ah, y con un tiempo para luego nosotros enviárselos como tareas. Y un plazo como tarea. Como tarea. Ah, ya, súper. Gracias, profe. Profe, ¿los exámenes son en clases entonces, en medio de la clase, o también son enviados? Sí, he buscado distintos formatos de evaluar. ¿Ah? No es fácil en esta modalidad evaluar. Lo más probable, querido Esteban, que muchas preguntas salgan de los mismos cuestionarios, no todas, pero muchas salgan de ahí. Y hice en el ramo de historia, cuando hice historia 1, hice un cuestionario que se respondía en línea y con un tiempo determinado, como un test. Entonces, esa podría ser una forma, pero la otra es la que tú conoces también en los ramos que tuvimos, que yo les dejo la prueba y hay un plazo para responderla, ¿verdad? Que es un plazo no corto en realidad, plazo que ahí lo consensuamos. Perfecto. Y no sé si es que habló, profe, del horario de inicio de la clase, ¿a qué hora sería? Sí, no va a ser a las 7:30, así que lo voy a confirmar bien, lo voy a definir bien y se los voy a informar. Podría estar siendo a las 8 el inicio, 8:15. Me imagino que si es a las 8 ya te queda bien. Sí, sí, sería ideal si es que empezáramos a las 8. Sería muy Ya, bueno. ya, Para mí igual, profesor, a las 20 horas para alcanzar a llegar bien a la casa. súper, David. Em, Sí, Porque cuando teníamos clase en el ciclo nuestro, ¿a qué hora empezábamos? a las 8 igual. A las 8. Ya. Esa hora Sí, andaba bien. Sí. sí, Ya, sí. vamos avanzando. Así que estamos en marcha blanca, ahí acomodándonos con algunas cositas. Pero vamos a corregir eso. Bien, esta parte es súper, bueno, todo es importante, pero esto nos ayuda a estructurarnos, ordenarnos para lo que viene en estas 8 clases por delante. Bueno, 9 contando la de hoy día. Clase 1, estamos en el plan de curso, vamos a ver una introducción, los 7 periodos de la historia eclesiástica, y a ver si alcanzamos a hacer la evaluación diagnóstica, porque la tengo hecha y vamos a ver. Clase 2, la iglesia, quinto periodo, porque como es historia eclesiástica 2, eh, se vio hasta antes de la reforma, y el quinto periodo es la iglesia reformada. Ahí están los años. Y ahí ya aparece como tarea de ustedes el informe de lectura. Todo lo tengo listo para enviárselos, así que les tengo que mandar, además de este plan de curso, el formato del informe y el material que tienen que leer, que es este libro que tengo acá, pero gracias Señor lo tengo en PDF también, y son como 25 páginas, si no me falla la memoria, que tienen que leer para ese informe de lectura, para la próxima semana. Ya, tercera clase. Seguimos con el quinto periodo. O sea, seguimos con la iglesia reformada, pero vamos a hablar más de la contrarreforma y las guerras religiosas. Ahí aparece como tarea un cuestionario. Clase número 4. Ahí vamos a empezar a ver el sexto periodo, que se llama la iglesia moderna, que va de los años 1648 a 1945. Se acerca mucho a nuestros años actuales. Ahí como tarea un segundo informe de lectura. Clase 5, sexto periodo. Seguimos con la iglesia moderna, pero ahí vamos a hablar del desarrollo misionero y del pentecostalismo, súper importante para nosotros, entender nuestra historia pentecostal. Como tarea, el cuestionario número 2. Y en la clase 6, del 15 de noviembre, recién vamos a tener el primer examen. O sea, se desprende que en el primer examen va a entrar la iglesia reformada, el quinto periodo, y
la iglesia moderna, que es el sexto periodo. ¿Ah? Examen 1. Y ahí vamos a estar viendo la iglesia en Latinoamérica. Esa sería la materia. Importante que como latinoamericanos tengamos una visión de la iglesia en nuestro subcontinente. Ya, la clase 7, el 22 de noviembre. Ahí empezamos a ver el séptimo periodo, que se le puede llamar la iglesia postmoderna, desde el año 1945 hasta hoy. Para ustedes como tarea, un informe de lectura número 3. Clase número 8. Vamos a seguir en el séptimo periodo, no hay más periodos después de ese. Y vamos a considerar las tendencias actuales. ¿Qué son tendencias actuales? No sé si han escuchado hablar de la iglesia emergente. ¿Qué otra tendencia actual? El neopentecostalismo, el fundamentalismo religioso, ciertas tendencias más liberales de teología contextual, algunas que son como amenaza se ven como amenazantes para nuestra visión más conservadora. Bueno, hay tendencias actuales, distintas. Cuestionario número 3. Y finalmente la última clase, clase 9, el 3 de diciembre, hacer una síntesis final junto con el examen número 2. Es el panorama de cómo vamos a llevar adelante este ramo. ¿Qué les parece? ¿Alguna consulta o comentario? O algunos ya se fueron a tomar 11, no todavía, ¿verdad? Aquí todavía. Yo justo iba a tomar 11, pensando que la clase empezaba a las 8 y vi que era a las 7:30, así que tengo un poquito de hambre. Pero bueno, ¿hay consulta o no? De mi parte, no. Ya. Estaremos listos para irnos a un break, porque viene lo de la introducción. Sí, lo podemos ver luego. Ahí está el tema de la evaluación diagnóstica. Ya, pues, si no sé, no hay inquietudes, no hay comentarios. Yo quedo como abrumado considerando la cantidad de personajes, organizaciones, acontecimientos. Estoy claro que no podemos verlo todo, pero qué importante esta oración, que siempre estemos poniéndole delante al Señor este ramo, estas clases, para que Él nos guíe en lo que tenemos que ver y darle importancia a aquello que Él quiera que le demos importancia para sacarle mayor provecho, ¿verdad? Bueno, eso se lo dejo ahí como un comentario, que es el desafío que yo siento como profe, y se lo traspaso a ustedes como estudiantes para que al final lo enfrentemos juntos, que Él nos guíe. Ustedes van a leer cosas, algunas les van a interesar más, pero lo importante es que el Señor nos guíe en aquello que redunde en mayor bendición. Porque, claro, en estas 9 clases son importantes, pero no vamos a transformarnos en eruditos de la historia eclesiástica, no, pero que el Señor le dé sentido a cada cosa que estudiamos juntos. ¿Mm? Ya, pues, queridos, ¿qué hora tienen ustedes? 8:26. Ah, ya. 2026. Bien, igual que mi computadora. Así que nos tomamos 15 minutos y nos reencontramos, bueno, 8, ya son las 8:27, 8:42, ya más o menos. Listo, vamos un ratito. Solamente apague la cámara.
Ya. Entendido, Sakim. Aquí la estaremos esperando. Listo, ahí está. Es cortita. Vamos a ampliar. Bien. El apóstol Juan dice en Apocalipsis que estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? Una islita pequeña que está aquí en el mapa, representada por ese asterisco rojo. A ver, voy a pedir una ayuda acá. Ahí tengo. Ahí hay un, en el mar, este es el mar Egeo. A ver, esta parte blanca es la península balcánica, es decir, Grecia. Por acá es la península de Asia Menor, hoy en día Turquía. Ahí está la isla de Creta. Estas son las islas del dominio griego, pequeñas islas en el mar Egeo. Y ese que está ahí, ese asterisco rojo que está ahí, es Patmos. Y es muy especial, es una isla rocosa, una isla que ocupaban en el Imperio Romano para dejar ahí a ciertos prisioneros, y en ella habría estado el anciano Juan, como lo declara en el Apocalipsis. Y él, Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estando en el Espíritu, empezó a oír esta gran voz y a tener estas visiones, pero antes de todas las visiones clásicas que encontramos en el Apocalipsis, de los 4 caballos, las 7 copas, las 7 trompetas, tantas cosas, tantas imágenes fuertes que él vio, antes de eso, él recibe el mandato del Señor de escribirle a las 7 iglesias de Asia Menor, esta zona. Es decir, como aparece en este dibujo, el anciano sentado ahí en la roca, contemplando en dirección hacia el oriente. Ahí está la isla de Patmos, por lo tanto, el oriente es de donde sale el sol, al continente. Mirando hacia el continente asiático en este caso, donde están estas 7 iglesias que él, no sé si las conocía todas, parece que sí. Se dice que Juan, después de que fue liberado de Patmos, murió en Éfeso. Justamente la primera de las 7 iglesias a la que le habla. Entonces, es como que él espiritualmente, Juan, espiritualmente, está mirando esas congregaciones, esas comunidades cristianas que están ahí en Asia Menor, y ahí está la lista. Primero, Éfeso. Segundo, a Esmirna le habla, después a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 7 iglesias. ¿Por qué le habla a esas 7 y no habla a la iglesia en general? Las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera de Juan, son cartas universales que le hablan a la iglesia del Señor sin una ciudad específica. Pero Apocalipsis se lo dedica a 7 iglesias específicas que están en ese territorio. Y cuando uno las considera, es como que les habla en un orden. A esto me refiero con un orden. Aquí arriba tengo la foto de un reloj que en esos tiempos ya se usaban, los relojes de sol. Un reloj de sol donde, de acuerdo al paso del sol y a la sombra que da, esa sombra se va moviendo igual que nuestro reloj analógico, se va moviendo en este caso, la sombra de poniente a oriente. Se va moviendo. O sea, como nuestro reloj hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, a eso me refiero con que tiene un orden estas 7 iglesias. No es que le hable, aquí están los numeritos, no es que le hable a la de Éfeso, después se salte a Filadelfia, después retroceda a Esmirna. No,
sino que es como que siguiera Pablo espiritualmente, que está hablando, profetizando, enviándole mensajes a estas 7 iglesias, un orden en el sentido del paso del tiempo, como un reloj de arena, un reloj de sol, perdón, como un reloj de sol. O sea, como que estas 7 iglesias representaran a toda la iglesia en 7 periodos, en 7 momentos históricos. No son pocos los estudiosos que han dicho, creemos que cada iglesia del Apocalipsis, cada una de estas 7, representa un periodo histórico. Bueno, y aquí está el texto sacado de Matthew Henry, que dice, las 7 iglesias fueron seleccionadas, agregaríamos ahí, por el Espíritu Santo, con el propósito de describir los rasgos salientes de la iglesia profesante en el curso de su historia. Podemos decir que representan 7 tipos históricos y 7 retratos proféticos. Claro, ¿qué libro más profético que Apocalipsis? Por lo tanto, esas 7 iglesias también representarían un tipo profético de la iglesia que ha de venir. ¿Ah? Yo creo que Juan no tenía idea que la iglesia iba a durar más de 2000 años de historia. Nadie se lo iba a imaginar. Pero el Señor, que sí lo sabía, está profetizando sobre toda su iglesia, sobre toda la iglesia, por supuesto, en los distintos momentos de la historia. Entonces, 7 tipos históricos, 7 retratos proféticos, tanto de las iglesias del pasado como las del presente y del futuro. Como dice el fragmento muratoriano, que fue escrito por allá por el año 200, aunque escribe a 7, lo dice para todos. Acá en esta tablita que viene, nos va a quedar más claro. Esta tabla está sacada, dice aquí, fuente, el libro de Hurbull, Narro y Flower, el libro que tenemos como texto base, Historia de la Iglesia Cristiana. Estos hermanos, estos historiadores cristianos, nos dan esta tabla bien específica de que Éfeso estaría representando a la Iglesia Apostólica que va del año 30 al año 100. ¿Por qué se le da ese nombre? Porque los apóstoles vivieron en ese primer siglo, entonces la Iglesia de los Apóstoles. Se dice que Juan sería el último en morir cercano al año 100. ¿Ya? Ese sería el primer periodo, y de la iglesia de Éfeso se habla en Apocalipsis 2 del 1 al 7, la carta a esa iglesia. Pero luego va a hablar de Esmirna, y Esmirna, dicen estos autores, que representa a la iglesia perseguida, por las cosas que le dice a Esmirna, que ha soportado, ha tenido paciencia, pero te está reservado tal premio. Bueno, representa a la iglesia perseguida, que como vimos en Historia Eclesiástica 1, va del año 100 aproximadamente al año 313, el 313 donde Constantino emitió el famoso edicto de Milán, edicto de tolerancia. Ya no se persigue más a los cristianos. Pero hasta el año 313 fue difícil, fue difícil ser cristiano con ese nivel de persecución de parte del Imperio Romano. Pero luego, la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia de las 7, representa a la iglesia imperial, y ahí tiene otras características la iglesia de Pérgamo. Le dice el Espíritu, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, un periodo dominado por el poder político corrupto, y representaría, como le estoy diciendo, a la iglesia imperial, que va del año 313 al 476, año en que cayó Roma. Cae el Imperio Romano de Occidente. 476. Y ahí pasaríamos al siguiente periodo, representado por Tiatira, la cuarta iglesia. La iglesia medieval. Eso también lo deben haber visto en Historia Eclesiástica 1, el movimiento monástico, incluso surge el Islam, la religión del Islam en pleno periodo medieval, surge la Inquisición para perseguir a los herejes, bueno, las distintas características de ese periodo. Tiatira.
desde el 476 hasta 1453, ese es el año en que cae Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente. Y lo que vamos a partir viendo nosotros, ya a partir de hoy, es la Iglesia Reformada, desde 1453 a 1648. ¿Qué pasó en el 1648? La paz de Westfalia, un tratado de paz frente a las guerras religiosas en Europa, guerras religiosas entre los sectores protestantes y la Iglesia Católica. Y ese estaría representado por la Iglesia de Sardis, ese periodo. Ya la penúltima, Iglesia Filadelfia, una iglesia hermosa, bueno, todas tienen algo de hermoso porque son iglesia del Señor, pero algunas se le critican más cosas, otras se le critican menos en Apocalipsis. Y Filadelfia representa a la iglesia moderna. Moderna porque va del año 1648 al 1901. Aquí estoy ocupando la misma división que dejan esos autores Hurburn, Narro y Flower. Y ellos, como escribieron en el libro por allá cerca del 1950, no hablan del séptimo periodo, sí dejan entrever que el último es la Odisea, por lo tanto es la iglesia de los últimos tiempos. Y por eso lo puse con letra cursiva, porque es un nombre que yo me atreví a ponerle, le llamaríamos iglesia postmoderna, identificada con la Odisea, que sería la última iglesia, o el último periodo del cual vamos a estar hablando en esta clase. Esos son los 7 periodos de la historia de la iglesia. No solamente lo exponen estos 3 autores en el libro que he dicho, sino que también hay varios más que refuerzan esta idea. Hay otros que la critican y dicen, no, las 7 iglesias del Apocalipsis, no, nada que ver, que se estén refiriendo a un periodo histórico. Pero yo lo tomo porque es una herramienta que nos ayuda a ordenar los periodos de la historia de la iglesia. Podríamos llamarle una interpretación, que no es mala, es eso, una interpretación, no es una doctrina por si acaso, es una interpretación que es válida para estudiar mejor los periodos y el hecho que coincidan con las características de cada una de estas iglesias, Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, nos ayuda a que sea más didáctico, ¿ah? A comprender las características distintivas de cada periodo, pero ya dije, no es doctrina, no es dogma, es una interpretación que nos ayuda a ordenar los periodos. ¿Ya? Así de cortita era esta parte de esta introducción. Bien. Oh, todavía no aparece Félix. ¿Qué le habrá pasado? Echo de menos a Félix. Bueno, ya, entonces, vamos a estar viendo el periodo de la Iglesia Reformada, de Martín Lutero para adelante, luego va a venir el periodo de la Iglesia Moderna, y vamos a estar viendo también el periodo de la Iglesia Postmoderna que empieza en el siglo XX. Voy a ocupar otro recurso que tengo por acá. Sí, aquí. Lo ocupé en Historia Eclesiástica 1 y creo que a ustedes también les va a servir. También es cortito. Voy a saltarme esto. Acá. Esta es una línea de tiempo de la historia secular. Más o menos la que a cualquier estudiante en el colegio le enseñan. Pero es bueno que nosotros la asimilemos para ubicarnos mejor. La historia humana, la historia universal,
tiene estas 4 etapas principales, pero aquí ya abarca desde antes de Cristo. Ahí está una imagen, un dibujito, de hecho, que representa la aparición de Jesús en pleno periodo de la Edad Antigua. La Edad Antigua. Miren, esta línea de tiempo comienza en el 3500 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia humana se empieza a contar desde la invención de la escritura. Y se calcula que se inventó por allá, por el 3500 a.C., allá en Mesopotamia, por parte de la civilización sumeria. Los sumerios habrían inventado la escritura. Antes de esa fecha, se llama prehistoria. Ya las tribus nómades que andan cazando, ya, eso era prehistoria, no, porque no había escritura. Pero cuando ya está determinado que se inventó la escritura, ahí se empieza a contar la historia y el primer periodo sería Edad Antigua. Ahí está todo lo que es ya, por la historia de Mesopotamia, la civilización antigua de los sumerios, los asirios, los babilónicos, después vendrían los persas, los griegos y los famosos romanos. Y en pleno Imperio Romano, la misma escritura dice, siendo Augusto César el emperador que mandó a hacer un censo, nació Jesús. Nació Jesús. Eso está todavía en la Edad Antigua. La Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. O sea, vemos que esa fecha es muy importante, el 476 después de Cristo, porque ahí marca una separación en los periodos de la historia. Aquí nos pasamos este fragmento azul, la Edad Media. Comienza la Edad Media que dura más o menos 1000 años, desde el 476 hasta 1453. Casi 1000 años. Para nosotros, que ya lo estudiamos en Historia Eclesiástica 1, sabemos que es importante porque el cristianismo se consolidó en el mundo y por medio de la Iglesia Católica pasó a tener mucho poder, a tal punto que se corrompió en gran medida el cristianismo. Y por eso, por esa misma corrupción, fue necesaria una reforma, ¿verdad? No solo Martín Lutero, Calvino, otros que fueron los prerreformadores, Pedro Baldo, Savonarola, John Knox, no, Juan Knox no es prerreformador, Juan Hus y John Wycliffe, prerreformadores, antes de Lutero. Y ya Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, fue necesaria la reforma y ya más o menos en el tiempo de ellos comienza la Edad Moderna. Si hay que ponerle una fecha, la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, cae en poder de los turcos, ya esa fecha se dejó como consensuada, que es el cambio a la época moderna, que de acuerdo a este esquema, como dije, secular, que estamos viendo, termina con la Revolución Francesa en 1789. Otro momento de cambio importante para la humanidad, y ahí comienza lo que se llama la época contemporánea, que dura hasta el día de hoy. En la historia secular, a la época actual no se le llama moderna, se le llama contemporánea, la que estamos viviendo. La moderna es la típica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Aquí, lo amarillo. Siglos XVI, XVII y XVIII, que coincide más o menos con el periodo que en el esquema anterior que les mostré de la iglesia, sería la iglesia moderna. Por lo tanto, no confunda el concepto como la tecnologizada actual, con luces, con data show. No, la moderna sería la de siglos XVI, XVII y XVIII. Eso. Ahí como dejamos esto entonces como introducción. ¿Cómo estamos con esto de los periodos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Hasta aquí vamos bien, pastor. Vamos. Hasta aquí. Gracias, Señor. Tenemos que seguir así. Bien. Bien. Ya, queridos, vamos esta parte a terminarla antes, porque les voy a compartir la evaluación diagnóstica. No la hagan con susto, porque no es con nota, no es para evaluar que están súper bien, están súper mal, no. Necesito más o menos ubicar qué información manejan, pero no es con nota, así que si deja mucho en blanco porque no sabe, o quizás va a poner una sola palabra, hágalo tranquilo, sin ninguna presión. Se las voy a subir al WhatsApp y mándenmela hoy día, sí, hágalo lo que queda de la clase, sí. Eso, tiene que ser algo más bien rápido, pero eso, van a aparecer nombres, conceptos, algunas definiciones, si usted conoce a qué se refiere, por ejemplo, la palabra purgatorio, ¿se entiende a qué se refiere? Explica ahí lo que usted entiende por ese concepto. Eso, me va a servir a mí para ubicarme en qué parte hay que reforzar más. Así que ni siquiera se le ocurra a buscar apoyo para responder. ¿Ah? Usted sabe que en internet se encuentra todo, pero no, es como ubicar los conceptos que usted maneja, los que maneja más o menos, y los que no maneja, está bien, ahí vamos a estar sacando como un pequeño escáner de cómo estamos con esto, con los temas que vamos a estar viendo en este ramo. Lo voy a subir ahora y tómese este tiempo para hacerlo y mandármelo al correo, el correo que está en el plan de curso. Cualquier otra instrucción respecto a la lectura que hay que hacer para elaborar el informe de esta semana, la voy a estar subiendo también. Ya subí el libro, quiero especificarle qué páginas son y subirles el formato del informe de lectura, ¿ya? Así que yo me voy a dedicar a eso mientras tanto. ¿Listo? Bendecidos. Hasta la próxima semana y seguimos contactados por el WhatsApp. Bendiciones. Profesor, Muchas disculpe, gracias, ¿a pastor. dónde lo va a Bendiciones. subir? Me perdí de esa parte. En el WhatsApp del grupo. Ah, ya, Ya. ya, Pastor, perfecto. de los temas a seleccionar, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? Usted nos va a decir más o menos los temas que teníamos que preparar. Como dijo que había más de 9. Miren, véalo en el plan de curso y vayan escogiendo y escribiendo en el grupo cuál quieren. Si alguno coincide, ahí voy a tener que mediar para que alguno se cambie a otro, pero vayan escribiendo, yo quiero hacer tal tema. Ok. Y los voy anotando. Ya. Bendición. Gracias. Paz del Señor. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones a todos, compañeros. Bendiciones, saludos. Buenas noches. Bendiciones, chao. Chao, chao. Gusto verle a todos.